Queridos amigos, muy buenas noches. Jaime Smith Puente les saluda desde acá, la ciudad de Quito, Ecuador. Hoy, lunes, como todos los días primeros de semana, a las 8 de la noche arrancamos con un programa espectacular. Hoy tenemos como invitado principal a Julio Ferreira desde Argentina. Julio, buenas noches, bienvenido a Momentos Místicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. No, gracias a ti por tenerte acá. Para que nuestros seguidores puedan conocer un poco más de ti, cuéntanos exactamente cuáles son tus habilidades, tus dones, tus actividades dentro de lo que es las terapias holísticas, o mejor dicho, qué antecedentes, cómo llegaste ahí. Bien, bien. Vamos a tratar de ser breve. Em, yo abordé las terapias holísticas desde una decisión que fue difícil de tomar, porque si bien muchas de esas cuestiones que uno tenía estaban de nacimiento, es como que vinieron conmigo, estuvieron siempre silenciadas o reprimidas o guardadas por distintos patrones impuestos por la familia, ¿no? Que eran cosas antirreligiosas, que eran cosas mal vistas, o un montón de cosas que uno llevaba a, a bloquear eso, a esconder esas habilidades, esos dones, hasta que hubo un momento que las evidencias fueron tantas que ya decidí por cuenta propia darle prioridad y abrirme un poco a estas cosas, ¿no? Que estaban tan mal vistas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y fue ahí cuando surgió, fue ahí cuando surgió que lo empecé a desarrollar, lo empecé a trabajar, empecé a creer un poco más en mí y en esos mensajes del universo, en ese sexto sentido, en esas señales y todas esas cosas que me estaban diciendo algo que yo personalmente lo venía negando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuál fue el evento que detonó en ti esa decisión, lo que te hizo dar el paso adelante? El detonante eh, fueron varias cosas, pero sobre todo cuestiones de familia, sobre todo cuestiones de familia. Porque había gente que me lo decía, que sí, que vos tenés que hacer esto, lo tuyo no es lo que estás haciendo, y no fue fácil, no fue fácil creer, pero eso fue uno de los detonantes. Gente que me motivó, me incentivó a creer en estas cosas, y bueno, ahí arranqué. Empecé con un simple curso, ¿no? Un curso de Reiki. Empecé como aprendiendo algo, como para interiorizarme un poco, a ver cómo venía la mano y sobre todo darle un orden a lo que yo tenía en mente, porque yo veía un montón de cosas, percibía, canalizaba, pero era todo como desordenado, entonces necesitaba ordenar un poco cada una de esos dones y de esas cosas, ¿no? Y fue a partir de ahí que, bueno, arranqué. Empecé con el Reiki, después seguí con el tarot, después seguí con la biodecodificación, después seguí con un montón de otras cosas que se fueron dando a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Pero mucho tuvo que ver la gente, el entorno, que fue lo que a mí me motivó, me incentivó a creer que eso era posible y no que era algo mal visto o que debía ser silenciado o oculto, como me lo habían impuesto desde la niñez, ¿no? Bueno, muchas veces la gente que está alrededor de uno, eh, digamos que tacha estas cosas de, primero, obviamente antirreligiosas, Sí, contra de Dios, nos sí, juzgan de ateos, de locos, sí, todo este tipo de acusaciones sí. casi imposibles de manejar. Sí, sí, sí. Por eso es que fue difícil. Fue muy difícil porque tuve que romper esos patrones o, como quien dice, ignorar todas esas imposiciones de la familia, de la religión y de todos los parámetros que había impuestos ancestralmente, ¿no? Romper con eso no fue fácil. ¿Cómo definirías tú personalmente a Dios? ¿Perdón?
¿Cómo definirías tú personalmente a Dios? Dios para mí es la figura universal. Para mí Dios es el universo, es el todo. Para mí es el todo, es la unidad, es la unicidad, es, es nuestra esencia, no la religión. No la religión, que Exactamente. es una creación, sino la naturaleza, la esencia misma. Todos tenemos alguna deidad. No es que seamos politeístas, pero todos tenemos alguna deidad, algo que invocamos, algo que convocamos, algo con el cual nos comunicamos entre nosotros. Hay un ser superior, ese yo superior, eso que me guía, eso que me lleva a ser. ¿Qué te dice la famosa frase emitida en el siglo pasado? La religión es el opio de los pueblos. Y sí, en parte sí, claro que sí. Sí, 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 como todo fanatismo, ¿no? Como todo fanatismo, es algo adictivo. La religión, los que predican tal o cual religión, la hacen adictiva para sus fieles, para sus seguidores. Y de eso se trata, por supuesto, de eso se trata, para que la visión sea recta, para que toda opinión contraria a la mía esté mal o sea diferente. Entonces, me encapsulan en un fanatismo tal que no me permite ver más allá. La Exactamente. religión, la religión para mí está bien, o sea, está bueno que esté como un partido político, como una religión, como una creencia, como un montón de otras cosas a seguir. Donde yo no coincido es cuando se lo lleva al fanatismo excesivo, donde toda opinión contraria a mi ideología es mal vista o cuestionada o lo que fuere. Eso ya eh, excede otras cosas, ya eso no, el fanatismo no, el fanatismo enseguece, no permite ver más allá. Se habla que de las enseñanzas bíblicas o entre los preceptos de las mismas leyes universales, nosotros somos libres al haber recibido nuestro libre albedrío. Sí. ¿Mm? Entonces, yo diría que más bien toda religión o toda filosofía que coarte esta libertad que cada uno tiene está en el lado equivocado. Y sí, sí, y porque deberíamos ser libre pensadores, pero no podemos ser libre comunicadores, porque a veces decir lo que uno piensa suena mal o es mal visto o es mal tomado. Entonces uno a veces uno mismo se condiciona a no poder decir lo que piensa, a no poder transmitir lo que sabe o lo que conoce por ese tema, por el contexto social. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cuál es digamos que la fórmula que nos puede hacer llegar a la gente para que vea sin prejuicios, sin ideas contrarias o de hecho simplemente empezar a ver con el no por delante? Correcto. Lo principal es la apertura mental, abrir la mente, ver más allá de los ojos. Como siempre decimos en la terapia holística, tenemos tres ojos, dos para ver y uno para observar. Lo que hace falta es observar, como así también pasa con el sentido de la audición. Podemos escuchar y podemos oír. Ujú. Lo que nos permite esa manifestación es poder ver más allá de los ojos, o sea, observar y escuchar más allá de los oídos, o sea, oír. El observar y el oír nos dan esa apertura de la mente que nos permite aceptar, perdonar, entender, comprender. La apertura mental unifica, une. Lo que encapsula e individualiza y divide es la ideología enfocada en una sola cosa. Exactamente. Eso nos llevaría a decir, bueno, que es
parte del despertar, ¿no es cierto? El De la despertar de evolución. la conciencia, tal cual. Sí, sí, sí. Que no es ¿Cuál? fácil. Es muy difícil romper con otros paradigmas que nos han Exacto, exacto, puesto de, sí, no, ni siquiera de nacimiento, sino de tiempo antes. sí, sí, Entonces, al abrir la mente a eso, ¿cuál es la primera consecuencia que tú sufriste? ¿Cuál fue el primer impacto? Decir, uy, estaba viviendo un sueño. sí. Hacer consciente cosas que uno no les veía así. Cuando uno trae a la conciencia un montón de situaciones y cosas que estaba viviendo, ahí se da cuenta que no era ahí. Como por ejemplo el hecho de insistir en algo que uno pretende que funcione, insiste, y todo surge y todo indica que no funciona y no funciona, pero uno insiste. Cuando uno lo hace consciente, ahí se da cuenta de que no era ahí. Mientras estuve insistiendo en algo que no funcionaba, estaba actuando de manera inconsciente, basándome o obedeciendo a los parámetros, a las memorias guardadas y a un montón de cosas que no formaban parte de mi conciencia, sino de mi inconsciente. Mi inconsciente estaba dominando mi conciencia y me estaba haciendo vivir en el pasado, digamos. Cuando yo logré trasladar todo eso al presente, lo hice consciente. Y ahí es como que hizo el clic. ¿Y cuál fue esa sensación después del clic? Ya no es miedo, ya no es duda, ya, ¿cómo la definirías? En el momento en el que dices, aquí hay algo nuevo, aquí esto Claro. es. Sí, lo principal, lo primero que sentí es la liviandad de haberme sacado una carga, un gran peso, porque estaba obedeciendo patrones que no eran míos, que no eran para mí, pero por ese paradigma o por ese manual, por ese encapsulamiento y un montón de cosas, tenía un peso, una sobrecarga que me estaba afectando hasta la salud. Entonces, al darme cuenta de eso, al hacer el clic, sentí como que, ¡wow! Respiré, me alivié, me oxigené, me saqué un montón de peso de encima, de cosas que no eran, algunas eran creadas por mí, pero había otras que eran heredadas y no veía o no quería ver y no quería oír ni escuchar los mensajes del día a día, las situaciones, las cosas que iban surgiendo permanentemente, porque estaba actuando desde lo inconsciente. Correcto. Entonces, esa liviandad podríamos definirla como haber sacado al canario de la jaula, ¿no? Tal cual, ¿sí? Sí, 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 abrir la puerta y empezar a volar, tal cual. Sí, sí, es muy buena Eso, metáfora. bueno, viniendo de ti, recordé justo en el momento en el que hablábamos la canción de Leonardo Fabio, del niño y Ajá, el canario. eh, Claro, entonces, por eso me vino esa sí, imagen de abrir la sí, puerta de la jaula. un- un- una metáfora ideal. Y luego, cuando ya el canario salió de la jaula, ¿para dónde corrió? ¿A dónde Ahí corrió? ¿A dónde? empieza. Ahí comienza, ¿eh? Ahí comienza el ejercicio, porque una vez que se consigue esa libertad, esa conciencia, ahí comienza, ahí empieza el proceso. Es como que es como un renacer, ahí comienza todo de nuevo. Ya nada puede ser como era antes, porque si es parecido, hay riesgo de que se repita, de que sea igual. Y nuestra misión en este plano no es repetir historias, sino crear la nuestra, a partir de nuestras propias vivencias, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio despertar. Todo lo que venía sucediendo antes, y era la carga, era el peso, eran las memorias, era el inconsciente, eran un montón de cosas que no me estaban permitiendo ver ni observar más allá. Ahí comenzó el proceso
para todo lo que vino después. Yo siempre digo, a los pacientes, a la gente en general, siempre le digo, eh, todo tiene un sentido, el vivir, el respirar, todo tiene un sentido viéndolo en un avance. ¿Por qué? Porque lo mejor siempre está por llegar. Si hoy estamos bien, bueno, hay más, hay mejor, hay más todavía por delante. El universo tiene más para mí, provee más. Y si hoy no estoy bien, estoy mal o le estoy pasando mal o como fuere, y lo mismo, lo mejor siempre está por llegar. Entonces, en ese emprender el vuelo, en ese salir de la jaula, es el principio de un montón de cosas. No, eso no tiene fin. Es un viaje de ida, como se dice. Es un viaje de ida. Julio, la sensación que tiene el canario al salir de la jaula es la Ujú. felicidad. No creo, no creo que sea la plena felicidad, sino la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Porque Yo a veces el encierro, la jaula, si nació en la jaula, su felicidad estaba en la jaula. Su mundo empezaba y terminaba dentro de esa jaula. Es como se hablaba, si te acuerdas, de la alegoría de la caverna, ajá, sí, algo muy similar a eso. A esos seres, a esas personas, nacieron y crecieron viendo sombras proyectadas, imágenes proyectadas basadas en la imaginación. No imaginaban un mundo más allá de eso. No había otra posibilidad para ellos. La felicidad en ellos eran las imágenes proyectadas. Por eso la alegoría de la caverna. Tiene mucha similitud con la jaula del canario. Si el canario nació ahí, su felicidad estaba ahí. Si fue puesto ahí, si fue obligado, si fue forzado ahí, entonces sí, al salir, al liberarse, emprendió el camino en busca de la felicidad. sí. Pero también un concepto de felicidad que yo he manejado por muchos Ujú. años es que la felicidad no es una sensación, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Y Sí. allí viene la otra metáfora que es, si vos tenés un vaso de Coca-Cola, medio vaso, ¿eres feliz porque tienes medio vaso todavía de Coca-Cola o eres triste Ujú. porque te acabaste la primera mitad? Claro. Entonces la decisión de ser Sí, feliz sí, es de... sí, 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 tal cual. Es una decisión también, claro que es una decisión, porque si yo crecí en la jaula y para mí la felicidad estaba ahí, cuando decidí salir, porque me pueden abrir la puerta y puede estar la puerta abierta del jaula, pero yo no quiero salir, porque yo tengo la concepción de que la felicidad está ahí adentro. De repente, cuando decido salir, la realidad me muestra otra cosa. Entonces ahí me doy cuenta que sí puedo ir el camino a a la felicidad. Sí, pero dentro de eso tienes la proyección de decir, bueno, ahora salgo de la jaula Sí. y tengo que luchar por la comida, tengo Ujú. que encontrar mi comida, que antes me la dejaban dentro Ah, de la jaula. sí, Entonces, el llegar a conseguir el camino hacia la felicidad puede estar plagado de una que otra espina que nos va a sí, hacer dudar, ¿no? Es decir, sí, sí, porque me quedé en la jaula donde si llovía no me mojaba, tenía la comida, me ponían el agua limpia. claro, sí, sí. Estaba, por eso, capaz que ahí estaba feliz, tenía todo servido. Si mi visión de felicidad era esa, estaba feliz. ¿Y cuál puede ser el trauma de decir, bueno, ahora ya salí, tengo que luchar, Ujú. de vuelta para atrás? Entonces tengo que ser feliz descubriendo un nido, una pareja, un árbol nuevo. Entonces, ese es al inicio al que tú te referías. Y en ese caso, en tu caso, ¿cuáles fueron esas primeras experiencias que te mostraron que estabas fuera? Es decir,
recibiste mensajes, no sé, viste, por ejemplo, si empezaste con el Reiki, que coincidimos en eso, yo empecé también con el Reiki, y al principio fue el primer susto, decir, uy, sí resulta, sí funciona, sí lo Funciona. hice. Sí, sí. Sí, en mi caso fue, eh, lo que me terminó de cerrar fue la satisfacción de la gente, de los pacientes. Ahí me terminé de convencer, porque yo creía que era posible, yo creía que podía ayudar a sanar, que podía ayudar a procesar, que podía ayudar a un montón de cosas, pero quedaba ahí en el yo creía. Y era una cuestión mía, entonces hasta que alguien no me lo dijo, hasta que no tuve esa aprobación, entre comillas, de que alguien me dijo, wow, me cambió la vida, entonces decís, oh, funciona, tal cual, es así, funciona. Entonces estoy en el buen camino, estoy haciendo las cosas bien. Y a partir de ahí uno empieza a buscar un poquito más. Bueno, si pude con esto, complemento, adiciono, agrego, aprendo algo más y lo sigo aplicando. Entonces, si el paciente se sentía un 50% mejor, la próxima vez se tiene que sentir un 70%, hasta que una vez por todas se sienta al 100% mejor. O sea, que lo que yo creía, cuando el paciente me lo terminó de confirmar, eso eh, fue el gran comienzo. Porque si bien yo creía en mí, faltaba algo, faltaba ese ok, esa aprobación. Y ya que estaba por ahí, decía, bueno, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no aprendes esto otro? ¿Por qué no aprendes esta otra? Y fueron surgiendo cosas, y uno que está en el mundo de las terapias holísticas es realmente un mundo. Es tan amplio, tanto lo que hay para aprender, que a uno le interesa todo, uno quiere abarcar todo. Pero bueno, de a poquito, yo siempre digo, somos eternos aprendices, no terminamos nunca de aprender. Entonces estamos en ese perpetuo devenir de cosas para aprender. Permanentemente aprendiendo. Aprendo de la gente, aprendo de los pacientes, aprendo de lo que leo, lo que escucho, de un taller, de una charla, de todo aprendo. Y cada cosa que aprendo, la aplico, la ejerzo, la canalizo. Y eso va generando más satisfacción en el paciente. Y eso me lleva a seguir, a seguir. Por supuesto que me he encontrado con piedras, con espinas, con toda clase de obstáculos, ¿eh? Pero bueno, los he ido superando. Siempre hablando, buscando un punto en común, un equilibrio, manejando las energías y un montón de otras cosas, pero siempre eh, avanzando, siempre avanzando. Dijiste la palabra mágica que nos lleva un poco al tema central Sí, del programa de hoy, que era canalizando. ¿Cómo canalizo. empezó la canalización? ¿Cómo descubriste, no sé, voces, la telepatía? ¿Cómo te llegaron esos primeros mensajes? Sí, sí, eso fue algo que yo lo tuve desde muy niño. Y como te decía en un principio, era algo que yo recuerdo haber tenido 7 años aproximadamente, sí, 6 o 7 años, y yo hablaba con alguien. Yo no tengo hermanos, nací solo, siempre fui solo, ¿no? Pero yo hablaba con alguien, no llegaba a verlo, a ver esa persona, pero sí escuchaba, hablábamos perfectamente, una conversación fluida, pero lo hacía a escondidas. Era mi amigo de confianza, a escondidas, sin que nadie supiera. Y bueno, y después por un montón de cosas y parámetros, eso como que se apagó. Me lo hicieron apagar porque estaba mal, era mal visto eso. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, no sé, 10 años, 15 años. Eh, Llega ahí a un pueblo cercano una señora que daba cursos de control mental. ¡Buah! Me interesó, me gustó, me sonó, así que fui a escondidas, porque incluso hice toda mi trayectoria de estudiante secundario en un colegio católico, un colegio religioso. Y en los ratos libres volaba al curso de control mental. Y estaba mal, pero fui lo mismo. Fui en contra, por eso decía que siempre fui contra los principios, contra los parámetros, eso y todas esas cosas impuestas. Hice el curso de control mental.
Y eso me volvió a la época cuando tenía 7 años, pero ya habían pasado como 15. Entonces volví a ver, volví a escuchar, se me abrió la mente a un montón de cosas y ya no era solo escuchar, ya era ver, ya era ver. Y en algunos casos era muy evidente, no era una sombra, no era una nube, no, era realmente una figura humana, desconocida totalmente para mí, pero no podía decir nada. Yo hablaba con alguien y como una doble personalidad, atrás o al costado de esa persona había alguien. Y me costaba hablar mirándolo a los ojos y tener a alguien al lado, o sea, no sabía a cuál mirar. Era confuso, era complejo para mí porque era muy chico todavía y era algo que yo temía que alguien se diera cuenta. Ese era lo más grave, que alguien se fuera a dar cuenta de eso. Entonces no lo podía manifestar. Después, con el paso del tiempo, bueno, ya me liberé de todas esas cosas, me saqué todo ese peso, salí de la jaula, me saqué toda esa carga y, y lo empecé a desarrollar por mi cuenta. Me pasó aquí en la ciudad hace pocos años, iba por la vereda caminando, iba hablando con alguien y la gente me miraba y yo seguía hablando. En un curso ahí en un nivel de Reiki también pasó. Un niño apareció para darle un mensaje a un compañero del curso y se estableció la comunicación, le transmití lo que me comunicaba y fue algo, pero conmovedor para mí personalmente y para todo el grupo, para todo el grupo. Y desde entonces eso está en mí. No me dedico al 100% a eso, pero está permanentemente. Cada vez que llega un paciente al espacio donde atiendo, lo invito, tome asiento, pero a veces pongo una silla al lado para que se siente la persona que lo acompaña y viene solo. O sea, eso está, eso está, siempre está. La comunicación a veces uno la busca, uno la establece, uno la invoca, porque uno convoca e invoca. Entonces, cuando uno invoca esa comunicación, bueno, está bien, llega, pero a veces es como una naturaleza, simplemente está. Están entre nosotros, lo vemos permanentemente, yo lo veo a diario. Hablo con 10 personas, pero veo cientos. Siempre estuvo eso, siempre estuvo. Y es algo que lo vengo desarrollando, incluso a veces lo he negado un poco, lo he rechazado porque incomoda, porque molesta, por un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, mi pareja incluso me motiva a que me abra a esas cosas, porque cada vez es más evidente. Empecé, por ejemplo, me pasó cuando hice un curso de tarot. Ya. Yo quería ver que algo me confirmara, me diera la certeza de lo que estaba viendo. Entonces, ¿qué puede ser las cartas? Bueno, entonces, si yo estoy viendo que esto es negro, bueno, a ver, veamos qué dicen las cartas. Si las cartas me dan la razón, entonces esto es cierto, esto funciona, esto existe. Y fue así que hice el curso de tarot y empecé y cada vez más y cada vez más. Y llegué al punto que un paciente me dice, hagamos una sesión de tarot y le digo, bueno, a ver, ¿qué quieres saber? Y tal cosa. Y bueno, y al final le dije todo lo que quería saber sin sacar el mazo de cartas. O sea, ya estaba, no hizo falta. Después la carta sí lo confirma, pero ya estaba todo dicho, o sea, ya lo había canalizado sin necesidad de recurrir a las cartas. Por eso digo que yo empecé a estudiar, a aprender para organizar un poco cada una de esas cosas. Todo eso siempre estuvo en mí, pero necesitaba esa parte para organizarla. Desde cuándo empieza el Reiki hasta dónde termina el Reiki, dónde empieza el tarot y hasta dónde llega el tarot. Y así, cada una tiene su etapa, su parte. Y en una sesión, a veces en una sesión de terapia, y surge de todo un poco, se mezcla la clarividencia con la mediumnidad, con la clariaudiencia, se mezclan las cartas, se mezcla todo. Ujú. Porque uno pretende, uno quiere, pero se manifiestan un montón de cosas que te llevan a que salga lo que tenga que salir. Y A la la mayor, larga, la, la mayor ok. satisfacción de eso es la conformidad del paciente.
exacto, Claro, justo eso iba a la parte individual. claro. Pero adentrándonos un poco más en el tema Sí, del programa en sí, o ujú, del título que le dimos hoy, sí. supongo que también recibiste mensajes globales, temas de ciudad, de país, de lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te llegaron esas experiencias? Me han llegado experiencias tristes, dolorosas, cuando se desataron las guerras, Rusia, Ucrania, en esa época, cuando se desató todo eso, yo oía llantos, oía gritos y no sabía de dónde venían. Yo cerraba los ojos, me relajaba, me concentraba y escuchaba las voces, escuchaba, veía las imágenes, veía todo eso. Fue una de las cosas más fuertes que viví y sentí, más reciente, cuando se desató, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo ese dolor, ese llanto, esa tristeza, todo eso lo vi, lo escuché y hasta por un momento, una noche me acuerdo que me dormí. Siempre fui de dormir tarde y poco. Cuando desperté, miré para los costados porque parecía que estaba en ese lugar. Lo viví de una manera tal que parecía que había vivido en ese momento. Fue tan intenso, tan fuerte y tan claro, ¿no? Las imágenes, la gente, los niños, eh, fue muy fuerte eso. Eso fue lo más fuerte que me pasó en estos últimos tiempos, ¿no? Pero permanentemente. Hay un accidente o alguien que le está pasando mal y yo ya sé que en cualquier momento pasa a otro plano. Voy a visitar a una persona enferma y lo veo rodeado de gente que lo está esperando, que lo vienen a buscar. Entonces, bueno, hay muchas de esas cosas que uno las ve, pero no siempre las puede transmitir. Exacto, es un punto crítico el momento de Sí, transmitir a sí, alguien, pero como consecuencias o las veces que les has transmitido, sí. ¿cómo lo han tomado las otras personas? Ha sido muy sorpresivo. En algunos casos también ha sido doloroso porque normalmente la gente no se espera lo que le van a decir. Mucha gente está acostumbrada a escucharlo, va a una sesión de una terapia a escuchar lo que quiere escuchar. No va preparado a que le digan lo que no quiere escuchar. Entonces, Sí, de repente se encuentra con una cantidad de información que no se la esperaba y queda sorprendida la persona. Hay gente que me dice, tengo, tengo cáncer, o me quiero suicidar, o quiero hacer tal cosa, cosas complicadas, ¿no? De la vida diaria. Y de repente yo le digo, no, usted no tiene cáncer, o usted no se va a suicidar, o usted no. Y bueno, y entonces la persona se sorprende, como ha pasado en otros casos, que vienen con una idea armada y yo les salgo con la que a mí me canaliza, con la información que a mí me llega, y realmente la persona se queda helada. Pero eso es permanente, pasa siempre, pasa siempre. Lo importante es, aunque a veces, aunque cueste y aunque duela, es transmitir la verdad. Yo en las sesiones, personalmente, con mis pacientes, no me guardo nada. Le anticipo, le anticipo, y hablo sin filtros. Lo que tenga que decir, lo digo, porque no es mío, no es para mí. Entonces, le transmito. Por supuesto que hay formas y formas de decir las cosas. La persona que tengo al frente, yo sé si le afecta, si no le afecta o cómo lo toma. Pero que se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. No hay filtro. entonces, o sea, si el aparataje universal hace que llegue el mensaje, Sí, nosotros no podemos hacer un filtro que no haga llegar el mensaje, o sea, exacto, simplemente exacto. somos un puente de transmisión Sí, el sí, cual sí, no sí, tiene sí. un criterio propio. Sí, 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 por eso es que
la gente a veces se sorprende porque va preparada para otra cosa. Va preparada para otra cosa. Yo siempre digo, ¿no? Salvando la distancia, eh, hay profesionales, hay ciencias que preparan a profesionales para decir lo que la gente quiere escuchar. Y a veces llegan a mi espacio de atención con esa idea. Entonces digo, no, acá usted no va a escuchar lo que vino a escuchar, va a escuchar lo que yo tenga para decirle. Le guste, no le guste, le caiga bien o no, sea o no sea, se lo tengo que decir. Así es. Es el Ahora, mensaje del universo. exacto. Ahora, volviendo al mensaje del universo, ¿qué nos dirías para el presente y futuro? ¿Qué mensajes tienes de la situación que se está viviendo globalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Sudamérica? En general, siempre detrás de cada uno de esos sucesos hay un mensaje. Todo eso nos está queriendo decir algo. Como quien dice, leer entre líneas. O lo que decía en un principio, observar. Y no simplemente escuchar, sino también oír un poquito, porque detrás de todo eso algo nos está queriendo decir. Eh, hay un montón de mensajes en los noticieros, en los diarios, en las redes, por todas las plataformas, que nos están advirtiendo de un montón de cosas que se vienen, que son riesgosas, que son peligrosas y a veces son censuradas. Son censuradas porque no es negocio, porque le complica la vida a una empresa, porque le complica la vida a una marca. Entonces hay un montón de cosas que son censuradas y la verdad queda oculta. Detrás de cada cosa que está sucediendo hay un mensaje, siempre. Algo nos está queriendo decir. Y ese mensaje es algo subliminal. Por eso yo lo llamo del universo. Hay algo detrás de eso. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente, con el mensaje del universo, con la piedra que se presenta, con la que uno tropieza a diario, ¿qué hace? Lo evade, lo esquiva, lo salta o lo dejo para después. Y a veces eso puede ser tarde. Cuando retomo eso puede ser tarde. Y la otra situación que sucede es que se vuelve a repetir. Yo esquivo la piedra que se me presentó hoy. Bueno, pasa el tiempo y se me vuelve a presentar. Y pasa el tiempo y vuelve a presentar. Entonces, eso es un mensaje. ¿Y qué hay que hacer con eso? Yo recomiendo dejar de evadirlo para que deje de presentarse, para que deje de repetirse esa historia. Tomarlo, evaluarlo, estudiarlo, meditarlo, analizarlo, lo que sea, para ver qué me está queriendo decir esa situación. Todo lo que está pasando hoy en el mundo, hay un mensaje detrás de eso. Es una advertencia. ¿Cuál es el mensaje de la noticia de hoy del presidente del país, del Águila, referente a los 50 días de plazo para arreglar o deponer la guerra de Ucrania? ¿Cómo ves tú eso? ¿Hay algún mensaje? ¿Qué es lo que viene detrás de eso? O sea, ¿es realmente un ultimátum para una tercera guerra mundial o es, digamos, que el fin del problema? Eso, así como surgió, así terminará. No hay una tercera guerra, no se prevé eso, no. Yo no lo he visto, yo no lo siento, no lo percibo a eso. Esas son cuestiones manipuladoras, son cuestiones económicas, de poder, de política. Hay un montón de trasfondos ahí que no nos están diciendo, por supuesto, porque nosotros vemos lo que ellos quieren que veamos y nos ponen en las noticias lo que quieren que sepamos y no. Y realmente lo que está sucediendo no es público. Pero detrás de todo eso que se dice, yo a eso le veo un fin a corto plazo, pero no un efecto, un efecto dominó o una reacción en cadena, como se dice, que vaya a desencadenar una cosa u otra. No. Eso yo lo percibo como algo que dentro de un corto plazo se disuelve. Hay un acuerdo.
Hay un acuerdo entre esas partes y se levanta eso, desaparece. Después surgirán otras, por supuesto, porque es cíclico esto, es permanente. Es un círculo vicioso de poder, de intereses y de un montón de otras cosas. Pero eso yo La, veo que a corto plazo se diluye. la pregunta ahí es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta ¿Hasta cuándo el cuándo? ciclo? ¿Estamos ¿Sí? en un apocalipsis? ¿Estamos en una época de ruptura, de final, de cambio de era? ¿O esto va a Sí. seguir siendo cíclico todo el tiempo? Un tiempo más va a seguir siendo cíclico, es lo que yo percibo, pero es como que la verdad está cada vez más cerca. Pero la humanidad en general no está preparada para esa verdad. Entonces todavía falta. Hay un periodo, hay un lapso de tiempo que no sabemos cuánto, pero la humanidad no está preparada para la verdad que se va a presentar o que se va a manifestar. Todavía falta. O sea, ese círculo va a seguir un tiempo más, unos años más, pero ya hay un montón de cosas que son muy evidentes. Eso lo han logrado, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales han permitido acceder a una información que no estaba en los medios. Exactamente. No estaba en los noticieros, no estaba en los medios de tirada diaria, en los medios oficiales, no estaba eso. Las redes sociales han permitido o han logrado un montón de apertura mental. Entonces la gente ha despertado. La gente de a poco va despertando. Yo siento que la verdad se va a manifestar a corto, mediano plazo. A corto, mediano plazo se va a manifestar, porque ya la humanidad va a llegar el momento en que ya no le va a sorprender. La humanidad se está preparando, pero bueno, todavía falta. Esa es Y mi es, visión. ¿tú crees que dentro de esa visión se pueda decir que el mínimo necesario de mentes o de conciencias despiertas ya se ha cumplido como para, en ciertas tendencias dicen, inclusive con números, que se necesitaban 144.000 conciencias despiertas para evitar la catástrofe? ¿Será que ya estamos superado el número mínimo y por Sí, eso sientes que no es un fin, sino una develación de la verdad? totalmente. Sí, sí. Ese número ya ha sido cubierto y ha sido superado también. Eso ha sido superado. Pero bueno, hay inseguridades, hay miedo, hay un montón de cosas que todavía no se terminan de cerrar. Ese círculo no se termina de cerrar y es por eso que todavía falta un poquito, falta un poco. Pero la verdad ya es evidente. Los que podemos ver un poquito más allá, los que priorizamos la metafísica, la cuántica, estamos viendo un montón de situaciones que ya decimos, bueno, ya es muy lógico, es muy evidente. No hay más ciego que el que no quiere ver, se dijo siempre. No hay más sordo que el que no quiere oír. O sea, toda la información está puesta en bandeja y ya se superó ese mínimo de mentes despiertas para poder verla. Entonces, y eso lo han logrado en las redes sociales. Por eso es que percibo, siento, intuyo que falta poco para eso, para que la verdad sea develada. Falta poco, hay muchas pruebas, hay muchas muestras. Es decir, ahora, y es muy tranquilizante desde el punto de vista, eh, digamos, de quien está en el camino, en el inicio del camino y no tiene la posibilidad de esa visión hacia adelante, Sí, de tener un mensaje tuyo que es muy, muy optimista, es muy, muy positivo a futuro, porque hay muchas otras personas que han dicho, no, todavía faltan los últimos dolores de parto y siempre los dolores de parto son los últimos, son los más duros. sí, sí. Sí, sí, pero por eso puede ser una visión, sí, puede ser una visión optimista, pero es la visión que percibo. Ya hemos pasado, fíjate que, por ejemplo, cada vez, yo lo veo en terapia, lo veo con la gente, ¿no? Cada vez viene gente, antes venía gente más, entre comillas, ¿no? Más ignorante del tema. Hoy la gente viene como más capacitada.
Antes venía gente que se sentaba ahí y decía, bueno, a ver, ¿qué le anda pasando? Y no sé, me pasa de todo, o no sé qué me pasa. Hoy viene gente y se siente y dice, bueno, eh, vengo a sanar mi ancestro, o vengo a superar tal situación, o vengo con una carga emocional. O sea, ya hay una terminología, un lenguaje que es propio de un conocimiento nuevo. O sea, hay algo, ya hay una apertura mental en la gente, ya está eso. Ya la gente está más interesada en sanar, en superar, en salir del círculo donde se encuentra, salir de ese pozo y ya sabe por qué. Muchas veces uno dice, no puede ser que me esté pasando lo mismo que le pasaba a mi papá, que le pasaba a mi abuelo, que le pasa. Entonces la gente ya se da cuenta de eso. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de mis padres, eh, le rendían honor y con orgullo u homenaje a todas las vivencias que habían tenido los ancestros. Así fueran pésimas, había que vivirla. ¿Por qué? Porque era un homenaje y había que vivirla bajo el patrón de los ancestros. Hoy en día la gente dice, no, yo no quiero vivir lo que vivió mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tía, no quiere eso. La gente ya abrió la mente a la sanación, al proceso. Hay un montón de conocimiento que lo ha dado la inteligencia artificial, que lo han dado las redes sociales, la escucha, el diálogo. Ya hoy en día se habla de terapia como quien habla de cualquier cosa rutinaria. Vamos Sí, al como tomas. gimnasio, por ejemplo. Claro, vamos al gimnasio a hacer un poco de ejercicio físico y terminamos haciendo terapia. La gente pregunta, quiere hablar, quiere saber, consulta, un montón de cosas. Entonces, wow, esto antes no pasaba. La gente está en la búsqueda de la verdad, está buscando eso, está buscando, está buscando, está buscando, y es muy evidente, Es que está tú todo ahí servido. acabas de decir otra palabra clave. Yo en mi consulta dije, bueno, vamos a poner algo. Tú dices, voy a embellecer mi cuerpo, a cuidar mi cuerpo, a ponerlo Sí. bien y voy al ¿Mm? gimnasio. Entonces yo puse un gimnasio espiritual Bien, para que ejercites tu alma, tu espíritu, ¿no? claro. Ujú. Es también una forma de ubicar a la gente, de decir, bueno, Sí, no solamente hay que cuidar la parte sí. física, la parte mental, sino la espiritual igual. Y entonces, este gimnasio no tiene máquinas, pero tiene Ujú. Reiki, tiene biomagnetismo, tiene Tal cual. eh, el método Yuen, tiene el método Silva y así, Sí, varias sí. herramientas que nos permiten hacer ese trabajo espiritual que El necesitamos. espacio holístico es un gimnasio para la mente. Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Fantástico. Mi querido Julio, se nos ha corrido el tiempo, nos quedan Oh, apenas unos 3, 4 minutos. El pasó, programa ha sido pasó rapidísimo. sencillamente maravilloso, me ha gustado, ha sido una energía muy, muy bonita, resonó conmigo todo el programa. Bueno, Eh, me da mucho. Primero agradecerte y segundo engancharte para una segunda parte en algún momento, un par de semanas Cuando lo podemos ver. crea, cuando lo crea necesario, estoy a disposición. Perfecto, ahora ponte a disposición de toda la gente que nos está mirando. Diles qué es lo que haces, qué terapias, cuáles son tus redes sociales, tus contactos, cómo te pueden hablar. Bárbaro, bárbaro. Bueno, en redes sociales, por ejemplo en Instagram, me pueden encontrar como @ether-akasha. Es un espacio holístico donde transmitimos, compartimos videos, imágenes, mensajes, casi a diario. Siempre llevando esa buena energía, siempre transmitiendo algo positivo. Y por supuesto hay un feedback donde la gente consulta, se le responde y de ahí puede haber alguna terapia personalizada. Pero en Instagram es donde más se establece el contacto. Perfecto. Facebook, No, Facebook todavía no. Preferentemente Instagram. perfecto. Queda grabado entonces que eh, em, decías nuevamente la arroba, Arroba Ether, ether-akasha.
guión Ether con bajo H, acá. porque hay algunos que lo ponen ETHER o otros que no usan la H intermedia. No, éter, ¿cómo suena? Éter, guión bajo, acaya. Perfecto, perfecto, Julio. Entonces, todos ustedes, queridos amigos, ya saben que eh, Ether-Akasha van a encontrar a Julio y van a poder ampliar los conocimientos que hoy ha compartido con nosotros, por lo cual le agradecemos. Y un mensaje final para todas las personas que están hoy enfrente de nosotros, mi querido Julio. Ya que trajimos como título los mensajes del universo, les diría que a prestar atención. El universo permanentemente nos está hablando, permanentemente nos está susurrando al oído. Hay que aprender a escuchar el alma. Hermoso mensaje. Aprender a escuchar el alma. Uf, Aprender a escuchar el alma, tal cual. sí, sí, sí. Perfecto, Julio, estaremos coordinando ya por interno fecha ¿Cómo para no? nuestro nuevo encuentro. Agradecerte esta participación y a todos ustedes, queridos amigos, como todos los lunes, 8 de la noche, Momentos Místicos. Les agradece su fidelidad y el estar acá con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo día, la próxima noche de lunes, acá en Momentos Místicos. Julio, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande a la distancia y saludos a todos. Que tengan buenas noches.